Tal que nosotros podamos desarrollar y crecer como hijos de Dios. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estado estudiando. Vimos Romanos 8:29, hermanos, sí, donde está declarando, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Está bien, hermanos? Sí. También entendimos, ¿verdad, hermanos?, que hay un objetivo principal y es aprender y pensar, ¿verdad?, y sentir como Cristo, tener el sentir de Cristo sobre todas las situaciones que nosotros podamos vivir. Hay muchas situaciones por las cuales nosotros pasamos, dificultades, conflictos, adversidades, ¿verdad?, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida secular, ¿verdad?, en nuestra vida social. Siempre hay situaciones, pero nosotros tenemos que aprender a pensar como Cristo lo hizo, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros debemos de tener esa bendición, ¿sí? Dios nos quiere llevar, ¿verdad?, a entender sus propósitos y su gloria. Hebreos 2:10 dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. No golpeen el cable porque por eso es así. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender esta realidad. Sí, hay diferentes circunstancias por las cuales nosotros vamos a pasar, pero en todas ellas nosotros vamos a tener que manifestar el carácter de Cristo, la vida de Dios. O sea, es muy fácil reaccionar como reacciona todo el mundo, ¿no? Gritar, pelear, ¿no? Golpear, ¿no? Te metiste conmigo, me las pagas, ¿no? Pero lo que Dios quiere es que nosotros podamos ser esa luz, ser ese testimonio de vida. ¿Amén, hermano? ¿Sí? Por favor. Filipenses 2:5-11, ¿verdad? Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces entendíamos, ¿verdad, hermano? Por favor. Sí, que hay diferentes aspectos dentro del sentir, dentro de la vida cristiana, ¿verdad, hermanos? Y nosotros cuando vemos esto entendemos que la voluntad del Padre para Jesucristo, ¿cuál fue? La cruz, ¿sí, hermano? Y eso a Él lo llevó, ¿verdad?, a experimentar la gloria de Dios. Por ahí decíamos, ¿verdad?, den gracias a Dios por los Judas que a veces tenemos a un lado, por aquellos que nos entregan, por aquellos que nos señalan, por aquellos que nos traicionan, porque realmente es gracias a ellos que nosotros vamos a poder crecer y ver cada día mayor gloria en nuestras vidas de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la cruz, hermanos, nosotros aprendemos a morir, aprendemos a renunciar, y eso es importante que nosotros tengamos. O sea, que usted no tenga cuidado cuando están hablando a sus espaldas, cuando lo están señalando, cuando lo están difamando, ¿verdad? Cuando están diciendo tantas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es su justicia, sinceramente. Lo que nosotros necesitamos es tener la vida en justicia, la vida delante de Dios. ¿Por qué? Dios es el que nos va a reivindicar y Dios es el que nos va a sacar adelante sobre todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que entender esa realidad. La cruz, más que cualquier otra cosa en la vida de Cristo, presenta la totalidad de su actitud. ¿Sí? Dentro de ello, hermanos, vemos la humildad, el dominio de sí mismo, su espíritu de siervo y su fe. ¿Sí, hermano? Dice, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, vamos a entender un poquito esta realidad, ¿verdad? Hace 8 días nos quedamos aquí, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a ver esa posición del Espíritu, ¿verdad?, que nos exhorta a vivir, hermanos, una vida en el carácter de Cristo totalmente, ¿sí? Si usted es cristiano, vea qué es lo que tiene todavía de carne para que lo empiece a cortar. Y dígale, Señor, aquí empieza a rebanar y a sacar vistecitas, porque eso no me sirve a mí. Quiero que usted vaya ahí al Salmo 133, del verso 1 al 3. ¿Quién se lo sabe de memoria? Se va a ganar una paleta de cajeta.
Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, que desciende sobre sus barbas y llega hasta las faldas de sus vestiduras, ¿no? Sí, porque ahí manda Jehová bendición y ¿qué dice? ¿Sí? Entonces, es esa una realidad, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a vivir en armonía. O sea, vivir, hermanos, sí, soportándonos los unos a los otros. Sí, miren, en la familia de Cristo, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros podemos vivir, sí, pero es importante que nosotros sepamos vivir la armonía, ¿sí? Cuando ustedes están así tocando diferentes instrumentos, y esto es importante, ¿no? A veces no es que te lleves de a cuartas con el que está tocando, no sé, el saxofón o la trompeta, ¿no? Pero entran en un armonizar porque tienen un propósito, ¿sí se entiende? Entonces, cuando nosotros tenemos un propósito en Cristo, nosotros armonizamos, no decimos, ya llegó este hermano, ¿verdad? Sino armonizamos porque sabemos que es parte de, ¿sí? Es alguien que Dios llamó, es alguien que Dios escogió, es alguien al cual Dios quiere usar en este tiempo. Y eso es importante, que nosotros podamos vivir en esa armonía, que nosotros podamos vivir, hermanos, y en esa entrega. Entonces, el tener la armonía como cristianos es fundamental. Quiero que usted vaya a Efesios, capítulo 4. Dice la Escritura, verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿sí, hermano? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿verdad? ¿En el vínculo de qué? La paz. De la paz. ¿Y qué es la paz? La ausencia de guerra. La ausencia de guerra. Tener, hermanos, calma, ¿sí? En tu mente. No estás a la defensiva. Ahí viene que me fastidia cada rato. No. ¿Verdad? Tenemos paz en nuestro corazón. No tenemos en nosotros, sí, el tener esa actitud vengativa, el tener esa actitud, ¿verdad, hermanos? Sí, de destrucción, porque en nosotros está Cristo. Eso es lo que hace la diferencia. Porque, o sea, si nosotros reaccionamos como reaccionan los del mundo, pues ¿qué victoria tendríamos, no? O sea, como dice la Escritura en Mateo 5, fíjense bien. Vayan a Mateo 5, ¿sí? En Mateo 5, ¿ya llegó? Verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que los maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y note usted la palabra que está ocupando ahí, publicanos. Sí, dice, porque si amáis a los que os aman, dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros, note usted la palabra, perfectos, hablando de una madurez, hablando de una estatura espiritual, hablando de un complemento, de una consolidación. Dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, vivir la armonía en la iglesia es fundamental, ¿sí? Vivir la armonía en el cuerpo de Cristo es vital. Aquí no hay pues llegó el hermano que se siente así, ¿no? Mucho, o el hermano que, se siente más porque toca el teclado, o porque hace esto, porque hace lo otro. No, hermanos, miren, yo he visto siervos de Dios que realmente saben tantas cosas, tienen una humildad, ¿sí? Dios me ha permitido, ¿verdad?, llegar a lugares, a congresos donde hay siervos que tienen una unción súper especial, hermanos, ellos calladitos, sentaditos, y a veces hasta la fila de atrás, no buscan los primeros lugares. Sinceramente, hermanos, ¿no? Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, es saber vivir la armonía, es saber vivir, hermanos, sí, el ensamble como iglesia, ¿sí? Cuando nosotros decimos vamos a congregarnos, estamos diciendo vamos a ensamblarnos con los demás para poder ser un cuerpo y exaltar a nuestro Dios.
¿no? Eso es congregarse, ensamblarse, sí, hermano, poder ser uno solo, en voz, en espíritu, en corazón, en alma, en mente, ¿sí? Cuando nosotros venimos, imagínese esa alabanza de toda la iglesia realmente con un corazón sincero. Imagínense ustedes esa oración ensamblados todos, hermano. ¿Habría algo difícil para nosotros como iglesia? Claro que no, pero a veces como estamos divididos, vamos a orar por un hermano para que Dios lo sane, y entonces empieza a orar un hermano: Padre, si es tu voluntad sanarlo, sánalo, y si se tiene que morir, que se muera, ¿no? Y el otro está: Padre, dale vida en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y el otro dice: ay Señor, pues su pecado lo alcanzó, ya ves cómo era, un cochino pecador, ¿no? Y entonces, ¿usted cree que Dios nos va a escuchar si entre nosotros no estamos unidos en un sentido? Entonces, es importante que nosotros tengamos eso en realidad, porque aún en esa unidad nosotros vemos poder. Vea usted lo que dice Mateo 18. ¿Ya llegó? De cierto, verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Note usted la palabra congregados, que está en relación a estar ensamblados, ¿sí? Estar bien ensamblados, ¿sí? Nada los mueve, nada los tambalea, son uno solo, son un sentir. Entonces, es eso, cuando nosotros oramos, por ejemplo, si alguien llega y me dice: oiga, pastor, vamos a orar por esta necesidad, Padre, me convengo con tu hijo, que tiene la necesidad, ¿sí? Porque es el primero que va a reaccionar con el mismo sentir, ¿verdad? Porque si le decimos: a ver, hermanos, vamos a orar por esto, y entonces empiezan a ver al hermano y dicen: no, es que ese hermano me ha hecho tantos. Padre, Señor, pues haz juicio, porque pues así, pues ya no está, ¿sí? Señor, trata con su vida, porque ese es un trato. Y todavía se acercan y le dicen: es un trato de Dios para su vida. ¿Cómo cree? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender. No le pegue a la mesa porque me mueve el cable. No, usted no, hermana, ya. Esté tranquila. Entonces, nosotros tenemos que entender esa realidad. ¿Sí se entiende, hermanos? O sea, en esa unidad, en esa armonía, nosotros podemos ver la bendición. Sí, nosotros podemos ver, hermano, la victoria ante toda circunstancia. Entonces, es importantísimo vivir la armonía en la iglesia. ¿Por qué cree que el enemigo quiere dividir siempre a la iglesia? ¿Por qué cree que está el grupito llamado la uva, el grupito llamado limón, ¿verdad? El grupito llamado la miel, ¿verdad? Y entonces, así hay ese tipo de grupos ahí en la iglesia, ¿no? No aquí en la iglesia Corazones en Santidad, en todos los lugares, hermanos, ¿sí? Entonces, ese es el detalle, ¿sí, hermanos? Que nosotros tenemos que vivir esa unidad, tenemos que vivir esa armonía, tenemos que vivir ese compañerismo. ¿Amén, hermanos? Entonces, vamos adelante, ¿sí? Algo que más nos está exhortando, ¿verdad? El Espíritu es a dejar a un lado las discordias. Segunda de Timoteo, capítulo 2. ¿Ya llegó? ¿Qué es discordia, Israel? Desacuerdos. ¿Ya está ahí? ¿Ya está ahí? ¿Sí? Fíjense bien lo que dice. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. ¿Sí? Contiendas. ¿Sí? Hay a veces que hay tal necedad que usted dice: ay, Señor, ¿verdad? Más cuando dicen: Dios me dijo que le dijera, ¿verdad? Dice que hace tiempo llegó una persona ahí a donde está la oficina pastoral,
y me dice, Dios me dijo que le dijera esto y esto. Esto no es palabra de Dios. O sea, esta es palabra del hombre, ¿no? Y enseguida, hermano, yo ahí, meditando en las grandezas del Señor, le digo, ay, Padre, pero como hay gente, ¿verdad?, que se dice profeta y ni lee la Biblia, dije yo, ¿no? Y fíjese que enseguida pasó una señora que vive ahí al lado, una vecina, y me dice, ¿ese es su hermano? Le digo, no, ¿qué pasó? Usted bien conoce quién es mi hermano. No, su hermano de la iglesia. Le digo, no, tampoco, ni sé si sea cristiano acaso. Dice, porque me debe mucho dinero. Dije, gloria al Señor. Muy profeta, hermano, sí, con tantas deudas, ¿no? Sí, Señor mío, ¿no? O sea, miren, cuando nosotros estamos en Cristo, nuestro testimonio es de vital importancia. Todo nuestro testimonio, hermano, ¿sí? En todo lo que nosotros hagamos, tenemos que reflejar y modelar a Cristo. ¿Lo estamos haciendo? No, hermano, sí, pues que no me ve. Siento que estoy en el tercer cielo y camino entre nubes. ¿Sí? Gloria al Señor, qué bueno. Eso es importante. Proverbios 6. Llegó a Proverbios capítulo 6. Proverbios 6. Verso 12. Dice, el hombre malo, ¿sí dice así? El hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los dientes, que hace señas con los dedos. Gloria al Señor, ¿verdad? Dice, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. ¿Ya se dio cuenta? En un cristiano no hay esto, ¿verdad? No habla entre dientes un cristiano, sí. ¿No? Un cristiano no debe de hacer eso, ¿verdad? ¿Qué hace señas con los dedos? Dice, no, hermano, eso no. A lo mucho me echaré aire, dice. Gloria a Dios. O sea, hay cosas que nosotros podemos ver. O sea, nuestra vida debe de estar, hermano, en paz, en armonía. Sí, hermano, no teniendo desacuerdos, teniendo un mismo sentir, teniendo un mismo pensamiento. ¿Sí? Haya pues en vosotros esta mente que estuvo en Cristo. Entonces, Jesucristo, hermano, ¿con quién lo vio siempre a disgusto? Dígame. Con el diablo solamente. ¿Sí? Pero de ahí en fuera, hermanos, no, usted lo ve que con todos tuvo armonía. ¿Sabía quién lo iba a entregar? Sí. ¿Y qué es lo que le dio? ¿Qué le dio? Le dio el dinero. Órale, échate tu refresco. ¿No? O sea, le dio el dinero, le dio la bolsa de dinero. ¿Usted le daría la bolsa de dinero a alguien que lo va a traicionar? A ver, que levante la mano, ¿a quién se la daría? Yo dije la hermana, gloria al Señor. Pues ya saben a quién acercarse. No, o sea, ¿usted se la daría? No. ¿A alguien que sabe que lo va a traicionar? ¿No? ¿La tarjeta al menos? Tampoco. ¿No? Le doy la tarjeta, pero no le doy mi nick. Gloria al Señor, ¿no? O sea, es importante, hermanos, que nosotros podamos entender esto. Jesús no tuvo el hacer menos a Judas. Lo llevó todo el tiempo, todo el momento. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Y aún cuando él llegó le dijo, amigo, ¿sí? ¿A qué vienes? Y después le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Así, esta es la señal que tú les diste para que me tomen. ¿Sí? Entonces, él siempre tuvo armonía, él siempre tuvo paz. Él era un modelo, o es el modelo a seguir para nosotros, es nuestro canon. Amén. Número 3. Debemos de aprender a despojarnos de nuestras ambiciones personales. Hebreos 12. ¿Qué son las ambiciones personales? Mire, aquí no le estoy diciendo que deje usted de estudiar
que deje usted de arreglar su casa, su carro último modelo. No le estoy diciendo nada de eso, ¿eh? ¿Sí? Aquí realmente, hermanos, ¿sí? Aquí, hermanos, sí es a dejar de pensar en nosotros siempre, que siempre seamos primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿sí? En la vida cristiana hay muchísimas necesidades, hay diferentes tareas, hay diferentes actividades, hay diferentes labores en las cuales, si usted realmente pensara en los propósitos, en los planes de Dios, en la voluntad de Dios, usted estaría en todas las actividades que hay dentro de una iglesia, ¿no? O sea, no se le tiene que hacer una invitación personal y mandarle una tarjetita y decirle, hermano, lo esperamos, ¿sí? O sea, usted llega, ¿por qué? Porque usted sabe a quién sirve y de quién es y para quién hace las cosas. Esa es una realidad. Entonces, nuestra vida cristiana debe de aprender eso. Hebreos 12. ¿Qué digo? Hebreos 12. Es un cable que huele a quemado, ¿no? Más bien, ¿sí? Yo siento que huele un cable quemado, pero bueno, lo dejamos así. Hebreos 12. Verso, nos estamos quemando nosotros, hermano, no es el cable. Gloria al Señor, hermanos. Pues ya váyanse antes de venir, entonces, ¿no? O sea, es un detalle, ¿sí? Yo digo que es un cable que se está calentando porque huele así como a cable, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, verso 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, hermanos, ¿sí? Tenemos que tener los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Tenemos que vivir para Cristo y realmente hacer las cosas ¿para quién? Para Dios. Hacer las cosas para Dios. ¿Sí, hermano? Entonces, es ahí donde nosotros aprendemos a despojarnos de nosotros mismos. Es ahí, hermano, donde nosotros aprendemos a vivir una vida victoriosa, una vida en el temor de Dios, en el plan de Dios. Y bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Ok. Número 4, antes de que terminen derretidos. ¿Sí? ¿No? ¿No se dice así? Pues sí se dice así. ¿Sí? No les vaya a pasar lo que a la vela. Se les vaya a bajar todo y vaya a ser, nada más se vaya a ver la vela. Pero bueno. Mateo 11, verso 29. Debemos de aprender a despojarnos del orgullo. Mateo 11, verso 29. ¿Ya llegó? Fíjense bien lo que declara la Escritura, hermano, ¿sí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Romanos, capítulo 12, en el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Aquel que se siente la última Coca-Cola, pues no puede sentirse todavía la última Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿no? Aquel que se siente así, que él es Juan Camané, pues también no tendría cavidad aquí en la vida con Cristo. Nosotros tenemos que aprender a despojarnos del orgullo. Dios mira de lejos al orgulloso, pero al humilde
dice que lo atiende. Amén. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, hermanos, ¿sí? Cuando nosotros vemos la exhortación del Espíritu a vivir una vida en armonía, a dejar a un lado las discordias, a tener realmente, hermanos, sí, la mirada puesta en Jesús, a despojarnos del orgullo, hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir. Ahora, fíjese bien, dice la Escritura, aprendan de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde. La palabra manso ahí está en relación a tener dominio propio, ¿sí, hermano? La palabra manso ahí está en relación, hermanos, sí, a tener esa vida en Cristo, ¿sí? A tener un dominio propio, es decir, saber cómo responder ante toda situación que tengamos, ¿sí? No podemos vivir así una vida, hermanos, sí, silvestre, ¿verdad? Así como callejeros, como tal no puede ser, porque tenemos una identidad en Cristo. Somos hijos de Dios. ¿Amén? Ok. Entonces vamos más allá, ¿verdad? Ahí en el verso número 5, hermanos, ¿verdad? Vamos a Filipenses 2, verso 3. Despojarnos del deseo de sobresalir. Otra vez le vuelvo a repetir, usted tiene que ser el primer lugar en las escuelas, sino que usted siempre debe de tener su vida en una armonía, en una estabilidad. ¿Usted sabe quién le da la sabiduría? Entonces, ¿para quién es la gloria? ¿Quién es el que le da el carro del año? ¿Quién es el que le da la casa de 3 pisos? ¿No? Entonces, pues realmente nosotros tenemos que aprender, hermanos, sí, a entender que todo lo que hacemos y todo lo que alcanzamos es por quién, es por Dios y para Dios. Filipenses 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por qué, por vanagloria, ¿sí? Antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás, dice, como superiores a él mismo. ¿Sí, hermano? Entonces, eso es importante que nosotros tengamos que hacerlo, ¿sí, hermanos? Vivir siempre una vida armoniosa, una vida así, estable. Una vida, hermano, donde no hay problemas. Una vida donde podemos tener una vida victoriosa, ¿sí? Donde nosotros podemos manifestar la vida de Cristo, ¿sí? Donde nosotros podemos ver, hermano, la mano de Dios. Ante toda situación, ante toda circunstancia, debemos de aprender a depender de Dios, ¿sí? Y manifestar la vida cristiana, ¿sí? Poder tener la unidad, poder tener la armonía, poder vivir el compañerismo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos situaciones que se están levantando, que se empieza a hablar de una persona, que se sigue hablando de otra, y cuando nosotros caemos en el juego del diablo, ¿verdad? De seguir la corriente, hermano, de señalar o de juzgar o de criticar, ya nosotros ya perdimos realmente el piso. Está usted viviendo más que peor que una persona que que está en el mundo, sinceramente, porque usted conoce a Cristo. Y cuando usted está haciendo esas cosas, usted va a notar, hermano, que no tiene nada de Dios. Pero si en la iglesia levanta las manos, ¿verdad? Y ve al hermano y hasta dice, gloria a Dios. Pero nuestra vida debe de vivir esa vida cristiana. Porque si no lo estamos haciendo de esa manera, no podemos dar ese testimonio. Entonces, nuestra vida debe de tener una estabilidad en Dios. ¿Sí? Lo que hacemos, lo que movemos, lo hacemos para Cristo. Levante sus manos, adore al Señor. Si me pones stream, te adoramos, Señor. Te exaltamos. Te damos toda la gloria. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Siempre que se orea tantito antes de salir. Dígale, Señor, te adoramos. Levante sus manos. Dígale, Señor, te exaltamos. Dígale, Señor, no hay nadie como tú, Jesús. Tú eres fiel, Señor. Padre, gracias por tu amor y tu bondad. Señor, gracias por tu infinita misericordia, Jesús. Porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te adoramos, Señor. Te damos toda la gloria, Jesús. Tú eres bendito. Tú eres poderoso. Te damos toda la gloria, Señor.
Tú eres fiel, tú eres verdadero. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo. Porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo, solo a Cristo. Venid a mí, venid a mí, hijos míos, venid a mí, bebed de las aguas, bebed de las aguas de la fuente de vida. Sed saciados, sed saciados, yo estoy con vosotros como poderoso gigante. Animaos y alentaos, animaos y alentaos, porque no es vuestra la guerra, es mía. Resistid al maligno, someteos pues a mí, y veréis mi victoria. El enemigo irá, se apartará. Venid a mí, venid a mí. Yo veía que en la oscuridad alguien había vertido como una olla negra con serpientes, y en ese momento estaban siendo pisoteadas cabezas de serpientes. Sí, el Señor está derribando toda obra de las tinieblas, todo espíritu de mortandad, de separación, de muerte. Si todo aquello que había obstruido la vida de hermanos en su caminar, el Señor está quebrantando en esta hora
toda obra de las tinieblas. Aún yo veo que se levanta una bandera de paz en los hogares, en algunos hogares donde había habido disturbio, contienda, fricción. El enemigo había traído estas situaciones. Dios levanta la paz. El Señor está trayendo a la paz, a la bonanza en este tiempo, esa guerra que estaban viviendo. El Señor transforma aún los pensamientos, los corazones. El Señor está trayendo de esa paz a sus vidas en esta hora. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Ore a su Padre ahí donde está. Dígale: Señor, te necesito. Padre, en esta noche ponemos delante de ti a cada hogar aquí representado. Ministra alma, mente y corazón. Señor, quebranta todo aquello que el enemigo ha querido traer a sus vidas, a sus corazones. Señor, Padre, en su hogar, en su estabilidad, Padre, en su familia. Señor Dios, Padre, trae, Señor, a tus hijos, Padre, esa bendición, esa victoria, Dios, Señor. Gracias, porque eres tú quebrantando toda trampa del maligno, todo aquello que el enemigo ha querido traer a sus vidas. Señor, creemos que en este momento eres tú disipándolo. Señor, eres tú quebrantando, Padre, las fuerzas de las tinieblas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos transformas, Padre, quitas la venda y podemos tener tu sentir y tu pensar en nuestro desarrollo como hijos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús.